Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Iglesias y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, tal como es las acciones de defensa de la legítima. Para eso tengo un PowerPoint que voy a compartir en este momento para que resulte más ágil y más sencilla la explicación. Comenzamos por plantear qué es la legítima hereditaria, ¿no? Evidentemente, y más allá que obviamente las acciones de defensa de la legítima, el objeto es precisamente la legítima hereditaria, yo les traje un concepto de un destacadísimo eh, autor de derechos de sucesiones, un clásico, que es Fornieles. Y Fornieles nos dice, fíjense qué interesante, la legítima es una institución protectora de la familia. Cuando una persona tiene hijos, padres o cónyuge, la ley le restringe la facultad de donar sus bienes o hacer legados, no permitiéndole beneficiar a los extraños, sino dentro de cierta medida. Fíjense cómo en este primer párrafo plantea con mucha claridad qué es lo que hace esta legítima hereditaria. Es decir, se refiere a los herederos forzosos, hijos, padres, cónyuges, le restringe la facultad de realizar actos entre vivos a título gratuito o actos mortis causa, digamos, como son los legados, y también nos habla de la porción disponible cuando dice no permitiéndole beneficiar a los extraños, sino de cierta medida, que es precisamente la porción disponible. Después continúa, digamos, eh, tal como les estoy explicando, que divide su patrimonio en dos porciones. Una que reserva para los herederos forzosos, que constituye la legítima, y la otra que le deja para que de ella use libremente, y vuelve otra vez a reiterar, ya sea con donaciones o ya sea mejorando a los suyos. Recuerden las mejoras que habíamos hablado y que habíamos estudiado en el marco de la acción de colación, que es lo que denomina la porción disponible. Y entonces continúa diciendo que el heredero a quien la ley le acuerda una legítima se denomina heredero forzoso, y la legítima y porción disponible son las dos partes correlativas de un mismo todo. ¿Qué significa? Si hay legítima hereditaria, necesariamente hay porción disponible, desde que obviamente no puede estar restringido absolutamente el testador, el futuro causante, en poder realizar liberalidades, y por el contrario, tampoco tiene, como dice el autor en su último renglón de este párrafo que transcribí, la libertad absoluta ni de donar ni de testar, que no la van a tener en rigor de verdad en el marco, digamos, una vez que fallezcan, porque digamos, si yo, digamos, durante mi vida quiero donar todo a terceros, hacer legado a terceros, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. El problema es que luego de mi muerte se van a activar estas acciones que van a poder permitir que esa legítima, que en el caso de mi ejemplo ha sido vulnerada, bueno, quede restablecida. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la legítima hereditaria? Bueno, hay dos grandes corrientes, una que se llama pars bonorum y otra que se llama pars hereditatis. ¿Qué es la pars bonorum? Es aquella que sostiene que la legítima hereditaria forma parte de los bienes, mientras que la pars hereditatis dice que la legítima hereditaria integra la herencia. Y ustedes dirán, ¿qué distinción hay en esto? Bueno, mucho, porque en realidad aquellos que sostenemos que la legítima hereditaria es par bonorum, es decir, que forma parte de los bienes, no requiere de la aceptación de la herencia para tener derecho a la legítima. Es decir, el que es hijo tiene derecho a la legítima hereditaria más allá de que rechace su calidad de heredero. Aquellos que sostienen, digamos, que la legítima hereditaria forma parte de la herencia, es decir, la pars bonorum, la pars hereditatis, entonces en ese caso entienden que para poder reclamar y para poder tener derecho a la legítima hereditaria requieren haber aceptado a la herencia. Otro tema importante, antes de avanzar en las acciones de defensa, es decir, no podemos avanzar en las acciones de defensa de la legítima si no tenemos claro, en definitiva, qué es la legítima hereditaria, son los montos. Estos montos de legítima surgen de la primera parte del 2445, al cual vamos a volver en varias oportunidades. Allí te está diciendo que los descendientes tienen una porción de legítima que es de 2/3, mientras que los ascendientes y la del cónyuge
es de un medio. Como recién explicamos, siempre que hay legítima, hay porción disponible. Como recién estuvimos viendo, digamos, los montos de las legítimas hereditarias, esas porciones disponibles, como son la contracara, bueno, va a depender la porción disponible que tenga cada persona según qué herederos tenga. Es decir, si una persona fallece y lo que tiene son descendientes, son hijos, entonces en este caso la legítima es de 2/3 y la porción disponible es de 1/3. Mientras que si el único heredero que tiene forzoso es el cónyuge, entonces fíjense que aquí se altera el monto de legítima hereditaria y concomitantemente también se va a alterar el de porción disponible que se amplía porque hemos dicho, o mejor dicho, el 2445 dice que el cónyuge tiene el 50%. ¿Qué es lo que se puede hacer con la porción disponible? Bueno, mejoras, legados, herederos de cuota y también se computa dentro de esta porción disponible aquellas liberalidades que se hayan realizado por actos entre vivos, tal el caso que recién planteamos de las donaciones. Si bien hemos afirmado que la porción disponible es la contracara de la legítima hereditaria, tenemos un ejemplo muy particular, que es el artículo 2448, que es la mejora a favor del heredero con discapacidad. Recuerdo lo que estuvimos hablando en la clase que dimos colación, en la cual referíamos que la mejora es un plus que se saca de la porción disponible para mejorar a los herederos forzosos. En este caso, lo que está planteando la norma es una mejora a favor de este heredero con discapacidad y por ser una persona con discapacidad, el código, en pos del principio de solidaridad familiar, le permite a ese futuro causante, en pos de protección a su heredero con discapacidad, ampliar esa porción disponible, ¿no? Y fíjense qué interesante lo que dice, que el causante puede disponer por el medio que estime conveniente, fíjense la libertad, ¿no?, que plantea, incluso mediante un fideicomiso, el cual puede ser contractual o testamentario, además de la porción disponible de 1/3 de las porciones legítimas. Es decir, que en este caso, si hay un heredero con discapacidad, permite, si por ejemplo hubiera descendientes, no que la porción disponible sea 1/3, sino que le permite avanzar, ¿no?, 1/3 sobre las legítimas. Eh, con relación a este tema, diríamos 3 cuestiones. Uno puede valerse de esta mejora el heredero con discapacidad. Fíjense que no se requiere un certificado de discapacidad, sino simplemente que se cumplan los lineamientos del último párrafo de qué es lo que se considera a la persona con discapacidad en este código. Y en el caso que no reúna esos requisitos, obviamente el día de mañana se iniciarán las acciones para reducir, si es que a la persona beneficiaria de esta porción disponible, como me gusta llamar ampliada, en rigor de verdad no tiene la discapacidad en los términos de la norma. En segundo lugar, se ha discutido mucho, digamos, si necesariamente tiene que entregarle la porción disponible al heredero forzoso con discapacidad para poder acceder a ese tercio de mejora que avanza sobre la legítima hereditaria, o podría disponer la porción disponible a favor de un tercero o de una tercera y dejarle solamente este tercio de mejora eh, que plantea la norma al heredero con discapacidad. Digamos, hay posiciones en ambos sentidos. A mí me parece que la norma es absolutamente clara en cuanto a que obliga a que para poder recurrir a este tercio que surge de la legítima debe haber dispuesto la totalidad de la porción disponible para este heredero con discapacidad, precisamente por la palabra, porque fíjense que dice que puede disponer por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible de 1/3 de las porciones legítimas. La segunda cuestión que me parece interesante eh, es tener en cuenta esto que yo les planteaba en cuanto a estos efectos, a qué se considera persona con discapacidad, ¿no? Me parece que esto es importante. En tercer lugar, también que está, digamos, reducido, porque el cónyuge no puede ser
beneficiado con una mejora en los términos del artículo 2448. Esto también ha sido, digamos, un poco cuestionado por algunos sectores. A mí me parece que es razonable porque el cónyuge tiene también otras herramientas para poder ser protegido, como el régimen de ganancialidad, el derecho real de habitación y, bueno, por supuesto, la porción disponible, más allá de que no pueda avanzarse sobre un tercio de esa legítima hereditaria. Es decir, que esta porción disponible de la que venimos hablando la podemos utilizar a favor de los herederos forzosos o podemos utilizarla a favor de los terceros. También esa porción disponible, y a modo de síntesis, la podemos, digamos, puede ser utilizada por actos gratuitos entre vivos o por actos mortis causa, como sería el supuesto del legado o la institución de un heredero de cuota. ¿En qué momento se fija la legítima y por qué resulta importante su cómputo? Es decir, y esto también va a ser importante cuando uno tenga que planificar una sucesión, es decir, la legítima hereditaria queda fijada, uno sabe si una liberalidad, por ejemplo, si una donación vulnera o no vulnera la legítima hereditaria al momento de la muerte del causante. Uno más o menos va sacando cuentas, digamos, en vida para que esa legítima hereditaria no se vea vulnerada, pero bueno, puede ocurrir que por azares de la vida, lo que originariamente no vulnera la legítima, mañana la vulnere o viceversa. Pensemos que yo realice donaciones y tenía un campo enorme y le doné un departamento, digamos, a uno de mis hijos o a un tercero monoambiente que obviamente encaja perfectamente en mi porción disponible porque el monto del campo es enorme, y sin embargo mañana quiebro, pierdo el campo y esa liberalidad que originariamente no importaba una vulneración a la legítima hereditaria, termina vulnerando a la legítima hereditaria. Por eso es importante el monto en que se fija. Y allí plantea, volviendo otra vez al 2445, que les había prometido que íbamos a volver en varias oportunidades, dice que estas porciones se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante, ¿no? Es decir, esto vamos a volver sobre este tema, lo adelanto, pero se fija la legítima, vamos a poder sacar el valor exacto eh, teniendo en cuenta el valor líquido, es decir, los bienes menos las deudas al momento de la muerte del causante, más, fíjense lo que dice, el valor de los bienes donados computados para cada legitimario a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. Es decir, que acá nos plantean varias cuestiones, que las adelanto, si después lo tengo más adelante, ya lo tengo dado. En primer lugar, este límite, al momento de la muerte del causante se fija la legítima. En segundo lugar, ¿cuál es la masa para determinar la legítima? Porque no, yo no voy a tener en cuenta cuando muere mi padre, por ejemplo, la sucesión de mi padre, porque acá me plantea que la masa es mucho más amplia. Entonces nos está diciendo que la masa hereditaria, ¿cómo se forma? Se calcula sobre el valor líquido de la herencia. Cuando digo valor líquido de la herencia, son todos los bienes dejados por el causante, y allí también voy a incluir a los legados, que son liberalidades, pero son bienes dejados por el causante. Como me dice valor líquido a los bienes dejados por el causante, le resto las deudas, eh, y además me, digamos, va a tener en cuenta otro tema que es lo que tiene que ver con el valor, que dice que el valor de esos bienes es a la época de la partición, pero según el estado del bien a la época de la donación. Quiere decir entonces que la legítima hereditaria, si está vulnerada o no, se van a calcular teniendo en cuenta el valor de la herencia al tiempo de la muerte. A ese momento es que vamos a saber si la legítima, haciendo estos cálculos, si la legítima está vulnerada o no. Luego, en cuanto a, digamos, a los bienes donados, nos está diciendo que los bienes donados computados para cada legitimario es a la época de la partición, es decir, teniendo en cuenta el valor de la partición, según el estado del bien a la época de la donación. Es decir, si tu papá te donó un monoambiente destruido y vos lo arreglaste todo, al momento de la partición no van a evaluar el bien tal como está, van a tomar el valor del bien al momento de la partición, pero teniendo en cuenta el estado
del bien que tenía al momento de la donación. Ahora bien, cuando hablamos de legítima hereditaria, hablamos de orden público sucesorio. Y entonces la pregunta que se impone es, ¿qué otras normas de orden público sucesorio nosotros tenemos y que de alguna manera se vinculen con esta legítima hereditaria? Y allí nos encontramos el 2444, es una norma que es central, y es central porque fíjense, la vamos a leer varias veces, pero fíjense que dice que los legitimarios tienen una porción legítima de la que no pueden ser privados por testamentos ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito, ¿no? Ni los descendientes, ni los ascendientes, ni el cónyuge. Es decir, esa es una norma de orden público, donde te dice, bueno, por más que el causante durante su vida haya realizado este tipo de actos, luego van a poder ser cuestionados. En segundo lugar, nos encontramos con que además el testador no puede imponer gravamen ni condición a la porción legítima, porque en el caso que lo haga, se lo va a tener por no escrito, se no podría supeditar, bueno, yo te dejo la legítima hereditaria que a vos te corresponde si vos haces tal cosa. No, esto está perdido. También es irrenunciable la porción legítima, y fíjense la última parte, de una sucesión no abierta, es decir, cuando una persona no haya fallecido, ¿no? Es decir, si mi padre está haciendo una partición de bienes y a mí me vulnera la legítima hereditaria, por más que yo firme, bueno, allí es irrenunciable mi acción y por más que yo haya firmado con posterioridad, en el marco, por ejemplo, de una partición donación por ascendiente, por esta norma yo voy a poder recurrir la situación. Obviamente que hay excepciones a esta irrenunciabilidad, como son algunos pactos sobre herencia futura, excepcionalmente permitidos, relativos a las mejoras, que también lo hemos visto en clases o videoclases anteriores. Tener en cuenta que el orden público surge del artículo 12, un artículo muy interesante para que ustedes lo tengan en cuenta, y por el otro lado, también tener en cuenta que en el artículo 1010, la primera parte nos habla que la herencia futura no puede ser objeto de los contratos, allí también hay orden público, y luego tenemos la segunda parte del 1010, donde nos permite la realización de los pactos de familia, en donde nos impide que se pueda vulnerar el orden público que deriva de la legítima hereditaria, de los derechos del cónyuge o de los derechos de terceros. El punto de partida, como les dije hace un momento, es el 2444. Es una norma que es muy importante porque nos está planteando una norma precisamente de orden público, es decir, tiene una porción legítima de la que no pueden ser privados por testamento ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito los ascendientes, los descendientes y el cónyuge, ¿no? Entonces quiere decir que esta norma está planteando esto. Ahora, ¿qué es lo que vulnera la legítima hereditaria? Y ya a modo de síntesis de lo que hemos venido diciendo. Bueno, claramente este 2444 que recién nombramos nos plantea que no se puede vulnerar la legítima hereditaria ni por testamento ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito, ¿no? Allí el ejemplo paradigmático es la donación como contrato o como un acto de disposición entre vivos a título gratuito. A mí me parece que pueden haber algunos otros más, pero bueno, nos quedamos eh, con esta liberalidad. Vamos a ver las liberalidades por actos entre vivos. Acá, como les decía recién, hay liberalidades que son donaciones y hay liberalidades que no son donaciones. Esto lo hemos podido ver muy bien. Como les decía, no nos vamos a dedicar del todo a este esquema. Esto está en mi libro, pero de todas maneras, sí que sepan que las liberalidades que son donaciones, obviamente, que es lo que vamos a tratar, que son los más usuales, que son eh, este, precisamente donaciones, actos entre vivos, el contrato de donación, que es el contrato de, digamos, paradigmático de una liberalidad de acto gratuito, y liberalidades que no son donaciones, es decir, aquellos actos que de repente generan una liberalidad, pero que en definitiva
digamos, no aparece como una donación. El ejemplo es quizás si yo le esté prestando no sé, un galpón a un amigo que no me pagó nunca un alquiler y allí hay un contrato de comodato, ¿no? Algo así como lo que plantea en la colación el 2391, que si bien no surge de la normativa de estas normas, que estamos leyendo, pero sí me parece que se derivan del artículo 2444 porque no habla exclusivamente de donaciones como sí lo hacía el Código Civil derogado. En cuanto al contrato de donación, la donación, más allá de que ustedes verán los temas puntuales de donación y de las clases de donación, pues una donación manual, una donación de un inmueble, una donación con cargo, una donación remuneratoria, inoficiosa, ¿no? Todo esto lo ven dentro del contenido de contratos. Pero más allá de eso, me interesa plantearles que las donaciones pueden ser ostensibles, que es el caso común donde es una donación, pero también puede tratarse de una donación disimulada, es decir, que un padre le realice una donación a un hijo, pero que en vez, fue una donación, pero que en vez de que aparezca como una donación, simulan que fue una compraventa. Entonces, en este caso, si vulnera la legítima hereditaria, ¿puede ser atacada? Sí, puede ser atacada, pero siempre y cuando se inicie esta acción de manera conjunta con la acción de simulación. Por el otro lado, también me parece importante plantearles y retomar un poco que las liberalidades digamos, que se realizan dentro de la porción disponible, si esas liberalidades se realizan con terceros y están, fíjense que allí les destaco la palabra dentro de la porción disponible, no van a tener ninguna consecuencia y estos terceros la van a poder, digamos, retener. Ahora, cuando la liberalidad se realiza con herederos forzosos, me estoy refiriendo puntualmente a la colación, a la donación, entonces, en este caso, van a poder, digamos, igualmente, podrían ser, si no hay una cláusula de mejora, podrían ser atacadas con colación, con la acción de colación. Claramente, cualquier liberalidad que desborde la porción disponible pueden ser atacadas por las acciones de defensa de la legítima hereditaria, pero fíjense cómo les planteo las flechas, cuando estas liberalidades hayan sido hacia terceros. Porque con la reforma al Código Civil y Comercial que hubo en diciembre del 2020, por eso muchas veces conviene, si uno no tiene el código actualizado, buscar digamos, las normas, los artículos del código en Infoleg y allí les va a aparecer la reforma. Luego de la reforma, como les decía, de diciembre del 2020, entonces, en este caso, si hay una liberalidad al heredero forzoso, tenga mejora o no tenga mejora, pero que vulnera la porción disponible, ahora, por las reformas habidas, va a recurrirse exclusivamente a la acción de colación, porque así lo plantea en materia de este tipo de acciones y cuando son herederos forzosos. Fíjense que el 2386 así lo plantea. Dice, la donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a colación, debiendo compensarse la diferencia en dinero. Es decir que allí ustedes tienen la ley, la reforma y, bueno, cuando esta vulneración a la legítima se genere entre herederos forzosos, la acción indicada es la acción de colación. Vamos ahora, habiendo hecho esta breve introducción, vamos a ir a las acciones de defensa de la legítima en el Código Civil y Comercial. En primer lugar, son 5 estas acciones de defensa de la legítima y quiero plantear aspectos que son comunes a todas, ¿no? Para no volver y para englobarlas. En primer lugar, todas deben iniciarse luego de la muerte del causante. En cuanto a la legitimación activa, en todas, el legitimado activo es el legitimario, aquel que tiene derecho a una legítima hereditaria, y el legitimado pasivo es aquel
que ha recibido una liberalidad que excede la porción disponible. En cuanto al juez competente, es el del último domicilio del causante. En cuanto al trámite, sin lugar a dudas, es un trámite ordinario, es decir, el hecho de que yo inicie una acción ante el juez de la sucesión por el foro de atracción no significa que esto lo voy a hacer adentro de la sucesión, porque esto no es así. En cuanto a la prescripción al no tener una norma específica, se aplica el 2560, que es la prescripción, digamos, de alguna manera residual, que es la de 5 años, y en el caso de que resulte necesario, lo que les expliqué recién, de acumular la acción de simulación a cualquiera de las 5 acciones de defensa de la legítima que ahora vamos a ver, bueno, mayoritariamente se entiende, ustedes saben que la simulación es de 2 años, eh, pero en estos casos se ha entendido que puede funcionar como una acción medio y por tanto puede resultar aplicable los 5 años de la acción de defensa de la legítima. Es decir, que si yo me entero tarde o lo inicio tarde, un sector de la doctrina muy importante entiende que se debe extender porque el objeto no es la simulación para declarar simulado el acto, sino es la simulación para que se compute para, digamos, para que se compute esa liberalidad y demostrar que se vulnera la legítima hereditaria. Y por supuesto, como ya hemos dicho, son renunciables luego de la apertura de la sucesión, esto es, luego de la muerte del causante. Cuando hablamos de apertura de la sucesión, no es el inicio procesal del trámite, sino la muerte del causante. ¿Cómo se determina la masa? Lo explicamos recién, hace un momento, no lo voy a volver a explicar, remito mi explicación. Recuerden que está allí en el segundo párrafo del 2445. Y vamos ahora entonces sí a hablar de estas acciones de protección a la legítima. En primer lugar, como yo les había dicho, tienen 5. La acción de entrega de la legítima, la acción de complemento, la acción de disposición testamentaria, la reducción de donaciones y la acción rey persecutoria. Esas son las 5. Voy a aplicar en cada caso la acción de acuerdo a la situación fáctica que exista en cada supuesto. Así, si hablamos de la acción de entrega de la legítima, nos plantea, fíjense, 2 supuestos. La norma dice, el legitimario preterido tiene acción para que se le entregue su porción legítima. ¿Qué es legitimario preterido? Aquel que ha sido un legitimario, aquel heredero forzoso que ha sido omitido. Entonces dice que el legitimario preterido tiene acción para que se le entregue su porción legítima a título de heredero de cuota. ¿Qué situación se presenta acá? Bueno, un padre realiza un testamento y en el testamento instituye heredero a un tercero y deja fuera a el heredero forzoso. Este es el primer caso. Es preterición de heredero forzoso, ¿no? Porque ustedes saben que se tiene en cuenta la voluntad del testador, por eso hablamos al principio del curso que la ley actúa de manera imperativa y de manera supletoria, imperativa obligando a respetar una legítima hereditaria y supletoria creyendo, digamos, de una manera general, cómo quiere la sociedad argentina distribuir sus bienes cuando no hay un testamento. Y el 2450, como es tradicional en la Argentina, recepta esto. Es decir, vos podés hacer un testamento dejándole todo a otra persona. Lo que no podés dejarle todo cuando tenés un heredero forzoso. Y entonces, en este caso, si hay un heredero forzoso y se presenta, el 2450 te dice que ese legitimario preterido tiene acción para que se le entregue su porción legítima, pero como un heredero de cuota. Fíjense, no va a tener derecho a crecer, solamente le va a corresponder su legítima hereditaria. Y la segunda posibilidad que tiene, o mejor dicho, la segunda situación que se presenta en este 2450 es la que se deriva del caso en el que el legitimario, ¿no? Debe recurrir a esta acción cuando ese difunto no le deja bienes porque ha efectuado donaciones. Es decir, donó todo su patrimonio. Y fíjense que esto es muy importante para distinguirla de la reducción de donaciones, porque en el caso de la reducción de donaciones,
realizó algunas donaciones, pero quedaron otras en el acervo. En el caso del 2450 es importante tenerlo en cuenta porque no se van a aplicar las normas que tienen que ver con la prescripción adquisitiva y demás, que vamos a ver en un momento en el marco de la acción de reducción de donaciones, porque no lo plantea, porque es otra acción. La acción de entrega de la legítima te dice, bueno, si vos quedaste a cero en la sucesión, pero tu papá todo lo que hizo, o, digamos, o tu madre o quien fuera, él, digamos, donó todos sus bienes y no deja bienes, entonces en ese caso se plantea la acción de entrega de la legítima. La acción de complemento plantea que el legitimario a quien el testador le ha dejado por cualquier título menos de la porción, solo puede pedir su complemento. Y acá hacemos una vinculación cuando hablábamos de la naturaleza jurídica de la legítima hereditaria, porque acá tiene una eminente aplicación práctica. Es decir, aquellos que sostienen que la legítima hereditaria forma parte de la herencia, casi que diría no tiene ninguna aplicación el 2451. ¿Por qué? Porque siempre va a ser heredero. Entonces, en el marco de ser heredero, digamos, de ser heredero, él encuentra vulnerada su legítima hereditaria, se saca, digamos, se computan los valores, se sacan las cuentas y demás, bueno, y sigue adelante con su acción. Los que pensamos que forma parte de los bienes y decimos que tenemos derecho a la legítima sin aceptar la herencia, deviene muy operativo esta norma, porque en este caso el legitimario te puede haber dejado, digamos, una buena cantidad de tu porción legítima por donaciones. Entonces, eso es un legitimario donatario, y entonces en este caso vos podrías pedir la diferencia que que te falta para completar tu legítima hereditaria y no aceptar la herencia. Y así tenemos varios casos. El legitimario donatario, el que ha recibido parte de su legítima a través de donaciones, o el que lo ha recibido a través de legados, ¿no? Recuerden que en el caso hay que aceptar el carácter de legatario, pero no es lo mismo que aceptar el carácter de heredero. Es decir, yo puedo aceptar la herencia como heredero y rechazar el legado, o puedo aceptar el legado y rechazar digamos, y rechazar la herencia. Entonces, bueno, esto pone de alguna manera de manifiesto la importancia de la naturaleza jurídica de la legítima hereditaria. Luego, la acción de reducción de disposiciones testamentarias, cuando hay que recibir o complementar la porción, cuando ese legitimario que es afectado en su legítima hereditaria pide la reducción de las instituciones de heredero, de cuota o de los legados en ese orden plantea, ¿no? Primero caen la institución de heredero, de cuota y luego lo de los legados. Y luego, bueno, la acción, digamos, más compleja, que es la de reducción de donaciones y que ha sufrido tantos avatares y el impacto mayor en la reforma de diciembre del 2020 que yo les mencioné, con cantidades de interpretaciones encontradas. Respecto de la reducción de donaciones, decimos que si la reducción de las disposiciones testamentarias no, digamos, no alcanza, es decir, primero uno, ¿qué hace? Reduce, digamos, las disposiciones testamentarias, ¿por qué? Porque son las que no salieron del patrimonio. Luego pasa a las donaciones. Entonces dice que puede pedir, en el caso de que no alcance la reducción de las disposiciones testamentarias, obvio, si no hubiera, vamos directamente a la reducción de las donaciones, entonces puede pedir la reducción de las donaciones hechas por el causante. Y fíjense qué importante esto que dice, que primero se reduce, es decir, se ataca la última donación, porque es la que presupone que es la que va vulnerando la legítima hereditaria, y de allí hacia atrás. Es decir, por eso dice la norma, y luego las demás en orden inverso a sus fechas hasta salvar el derecho del reclamante. Y también te plantea que las de igual fecha se reducen a prorrata. Acá nos vamos a detener mucho más por la complejidad de esta acción, y ustedes tienen que en el artículo 2454, cuando habla de los efectos de las acciones de reducción, lo que hace la acción de reducción es resolver en principio la donación. Por eso es una acción compleja.
Y por eso también ustedes verán que muchas veces piden un crédito hipotecario y si en el antelado hay una donación, el banco dice no, no es un título, a veces lo denominan perfecto o imperfecto, muchos dicen que no tiene que ver con imperfecto o perfecto, pero no es cierto que si tiene una donación nos podemos encontrar con un dolor de cabeza como los que estamos estudiando en este momento. Entonces allí nos dice que si la reducción es total, la donación queda resuelta. Al quedar resuelta, obviamente esto significa que va a reintegrar, va a, digamos, a volver al patrimonio de ese heredero forzoso que se ha perjudicado en su legítima hereditaria. Por el otro lado, si esta acción, digamos, si es parcial y afecta solo en parte a la legítima hereditaria, entonces allí plantea, bueno, si el bien donado es divisible, se lo puede dividir, si no, se lo puede, digamos, también se puede impedir la resolución entregando una suma de dinero. Bueno, allí tienen en el artículo 2454 todas las opciones que puedan presentarse. También tenemos el 2456, ¿se acuerdan que recién dijimos que se atacan las últimas donaciones y hacia atrás, de manera inversa a la constituida? Y el 2456 te dice que en caso de insolvencia de alguno de los donatarios o imposibilidad de ejercer la acción repersecutoria, entonces la acción de reducción puede ser ejercida contra los donatarios de fecha anterior, ¿no? Le hacen una donación al último, el último vende todo y se lo vende un tercero y, digamos, se genera alguna cuestión, pues no tienen siempre la posibilidad de ir hacia atrás. Y acá empezamos con todas las normas que han sido modificadas por esta ley de diciembre del 2020 y con algunas complicaciones. Yo les voy a dar mi perspectiva, más allá de que hay otras interpretaciones que han hecho distinguidos autores que, bueno, opinan en un sentido diferente. El artículo 2457, ¿qué dice? Dice, se los voy a leer para después explicarlo. La reducción extingue, con relación al legitimario, los derechos reales constituidos por el donatario o por sus sucesores. Es decir, la acción de reducción extingue con relación al que inicia la acción de reducción, que es el legitimario, los derechos reales constituidos por el donatario o por sus sucesores. Por ejemplo, constituyeron una hipoteca, por ejemplo, le vendieron a un tercero. Fíjense, fíjense por eso el tema de los bancos cuando decimos que en el antelado hay una donación. Sin embargo, dice, la reducción declarada por los jueces no afectará la validez de los derechos reales sobre bienes registrables constituidos o transmitidos por el donatario a favor de terceros de buena fe a título oneroso. Y acá empieza el meollo de la cuestión. ¿Qué es lo que entendemos por terceros de buena fe a título oneroso? Empiezo por el régimen derogado. Empiezo por la tradición argentina. La tradición argentina decía que el tercero de buena fe a título oneroso es aquel que tuvo la posibilidad de revisar el antelado, realizar un estudio de títulos y si advierte que en el antelado hay una donación, no constituye un tercero de buena fe porque él sabía que esto le podría llegar a pasar en el caso de que existiera algún heredero forzoso que haya sido perjudicado en su legítima hereditaria. Es decir, siempre que tenés una donación, dice la ley, bueno, tenés que prestar atención porque estas acciones pueden estar latentes. Por el otro lado, el artículo 2458, que es la última acción, después vamos a volver a la explicación y a este meollo de la cuestión que yo les planteaba de los terceros de buena fe, es la última acción de defensa de la legítima, es decir, la quinta acción, nos está diciendo que salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. El donatario y el subadquirente demandado, en su caso, puede desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio de la cuota legítima. Es decir, vos podés demandar a aquel que recibió la donación, que puede ser un heredero forzoso o un tercero, y que con esa donación te vulneró la legítima,
que lo podés hacer en el marco del artículo 2453, que es la reducción de donaciones, más allá de todo el desarrollo de las acciones, y también si había vendido a un tercero, mediante la acción rey persecutoria, podés demandar al tercer adquirente, que como sabía que en el antelado hay una donación, también lo podés demandar porque vulnera la legítima, y allí también en esta acción rey persecutoria te plantea el efecto, que el donatario y el subadquirente, es decir, ambos que han sido demandados, pueden desinteresar ese legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio que les haya causado esa donación en cuanto al perjuicio de su legítima hereditaria. Y por último, el artículo 2459, que nos habla de la prescripción adquisitiva. Esta norma que ha trascendido y que, digamos, hasta los que no son abogados o abogadas conocen de esta prescripción adquisitiva. ¿Qué significa? Bueno, lo que significa dice que en cualquier caso, la acción de reducción no procede, y acá hago mucho hincapié, la acción de reducción, fíjate que no te incluye las otras 4 anteriores. Por eso te digo la importancia de la acción de entrega de la legítima. No le van a poder aplicar a cualquier donación este 2459. Entonces dice, en cualquier caso, la acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante 10 años computados desde la adquisición de la posesión. Algo así como una prescripción adquisitiva anómalo o algo así como un saneo de la situación de este título. Y la reforma le agrega este párrafo. Se aplica el 1901, eso estaba desde antes, es decir, la suma de posesiones, y luego dice, no obstará la buena fe del poseedor el conocimiento de la existencia de la donación. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Se ha entrado a discutir sobre si la buena fe del poseedor es a los efectos de estos 10 años de posesión de esta prescripción adquisitiva anómala para sanear el título, o como muchos plantean, que se la quieren aplicar al artículo 2457 y 2458 y 2459. Entonces acá volvemos otra vez a este 2457 y cuando le hacen este agregado que dice transmitidos el donatorio a favor de terceros de buena fe, la pregunta es, y más allá de que la norma regula 2 situaciones, una es la constitución de derechos reales por el donatario y sus herederos, y otra es los derechos, qué es lo que pasa con esos derechos reales sobre bienes registrables que han sido transmitidos por el donatario a favor de terceros, porque el problema no se genera cuando, digamos, la cuestión queda entre digamos, cuando el donatario es el propio, digamos, el coheredero, por así decirlo, otro hijo. El problema se presenta cuando esos derechos reales sobre bienes registrables constituidos o transmitidos por el donatario son a favor de terceros, y entonces, en este caso dice que no afectará la validez de sus actos si el tercero es de buena fe. Y la pregunta entonces ahora es, ¿qué entendemos por tercero de buena fe? Para nosotros, tiene que interpretarse ese tercero de buena fe la que surge del artículo 1902. En 1902 dice, cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y las constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinentes establecidos en el respectivo régimen especial. Es decir, vos, si comprás y tuviste la posibilidad de hacer un examen previo de la documentación y de las constancias registrales, es decir, en los antelados, en lo que pasó antes de la venta que vos vas a realizar, entonces vos ahí, si tuviste posibilidad de ver que había una donación y no lo hiciste o no te importó, entonces vos ya no sos un tercero de buena fe, porque conocías la existencia de la donación. Otros, ¿qué es lo que plantean? Otros plantean que la parte que se debe aplicar a este artículo 2457 es la última parte del artículo 2459 de la prescripción adquisitiva, que nosotros decimos no,
se está refiriendo al poseedor de buena fe en el sentido de la posesión por 10 años. Es decir, vos vas a sanear tu título igualmente, por más que sepas que en el antelado había una donación. Pero no le podemos aplicar este 2459 al 2458, 2457 que recién veíamos. Porque la pregunta del millón es, entonces en ningún caso tendríamos la posibilidad de demandar, pues si nosotros, digamos, mi padre le hace una donación a mi hermana y con esa donación vulnera la legítima hereditaria, que es una donación ostensible, y el tercer adquirente tiene conocimiento de esa donación y igualmente es un tercero de buena fe, no existiría en ese caso el tercero de mala fe, porque no hay otra cosa. Es decir, la buena o mala fe se determina por el conocimiento previo que existe, es decir, por esto que plantea con meridiana claridad el 1902. Por tanto, entonces, y más allá de esta discusión, digamos, que se presenta y que a mi modo de ver, no cabe duda de que la buena fe sigue siendo, para aplicar al 2457, la del 1902, y no este agregado del 2459 que debe funcionar exclusivamente en la posesión que se está refiriendo el 2459. Es decir, que digamos, ¿cuál de las dos se aplicaría para la buena fe del 2457? Es decir, salvo tercero buena fe del 2457. Y bueno, la buena fe va a estar dada por el 1902, por lo menos a mi modo de ver, sin lugar a dudas, sin posibilidad de aplicar el 2459. Porque volvemos a lo mismo, entre otros aspectos que ahora yo les voy a explicar, no existiría la mala fe nunca. Porque si el que conoce en el antelado la donación es precisamente es el conocimiento de que existe la donación, entonces no hay de mala fe. Esta es la prueba más acabada. Ahora, más allá de eso, mi posición, si se quiere, la podemos reflejar de la siguiente manera. La norma no tipifica la buena fe, digamos, en cuanto al 2457, por tanto, debe regularse por la regulación general, que es el 1902, y reforzada por el 1918. En segundo lugar, y por eso hizo tanto hincapié en el artículo 2444, hablamos que los legitimarios tienen una porción legítima de la que no pueden ser privados ni por testamento ni por actos entre vivos, y esa norma no fue modificada y es de orden público. Por tanto, si hay una donación y luego esa persona vende a un tercero, puede ser ese tercero alcanzado por la acción rey persecutoria, y el donatario puede ser alcanzado por la acción de reducción de donaciones. Por el otro lado, no existe ninguna remisión en el 2457 a la tipificación de esa buena fe al 2459. Además, se validó la acción rey persecutoria, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Si nosotros estamos diciendo que aquel que tiene conocimiento de que en el antelado hay una donación, igualmente es de buena fe y por tanto es válida la transmisión que le hagamos a un tercero, entonces tenemos que sacar directamente la acción rey persecutoria, porque volvemos otra vez a lo mismo. Así como no existiría la mala fe, no existiría ningún demandado, ningún legitimado pasivo de la acción rey persecutoria. Y por tanto, me parece que es absolutamente claro que la interpretación, por lo menos en el marco de un sistema, que es lo que nosotros debemos tener en cuenta, nos indica que la caracterización de la buena fe no puede ser diferente en materia de sucesiones, que debe regir la regulación general, que no ha sido modificado el artículo 2444. Por tanto, una donación que exista en el antelado convierte a esta tercera adquirente, digamos, que pudo examinar los títulos, o si lo hizo, desoyó en un tercero de mala fe, con lo cual habilita
al legitimario, que fue, digamos, que es el actor, el legitimado activo, a reclamar, digamos, su derecho a la legítima hereditaria y que, bueno, se le pague, digamos, en especie o que se satisfaga en dinero. Es un tema interesante, eh, es un tema eh, verdaderamente, digamos, importante y que me parece que ha dado esta reforma, como yo dije en un artículo que publiqué en La Ley, va a traer más conflictos que soluciones. Sobre todo por este 2458, ¿no? El 2458 es la acción que permite que nosotros demandemos a este tercero a título oneroso de buena fe y este tercero, reitero, ratifica la voluntad del legislador eh, de que, digamos, esa acción continúe, con lo cual debió haber sido también esa norma eliminada. Eh, por último, el Código Civil y Comercial es un sistema y tiene que interpretarse como un sistema, no de manera aislada. Así que, por último, recordar, no hablé, porque casi no, ya a esta altura, salvo algunas que ya estén iniciadas, no hay casi acciones de defensa de la legítima que se apliquen tal como fueron reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación previo a esta reforma, pero bueno, por supuesto, aplica el artículo 7. Si alguna persona falleció antes del 16 de diciembre del 2020, que entró en vigencia la nueva ley, esta reforma que acabo de explicarles, si alguien falleció previo a esto, bueno, se va a aplicar el régimen del Código Civil y Comercial, no con estas reformas, pero ya a esta altura entiendo que las que se hayan iniciado ya tienen que estar iniciadas. Bueno, muchísimas gracias, espero haber sido clara.